Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Clásicos de la Criminología, del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Estoy tratando de compartirles una lectura cada semana. Espero que les esté gustando. Gracias por los que me han dejado sus comentarios. Hoy vamos a leer a un autor muy importante que se llama Jeremías Bentham, que es al que se le atribuye la creación del panóptico. Espero que les guste. Jeremías Bentham, 1748-1832, filósofo, economista y jurista inglés, creador del utilitarismo, que es la columna vertebral de toda su obra. Estudió con Blackstone en la Universidad de Oxford. Sin embargo, no se dedicó a la profesión de abogado, sino a escribir, siendo un fuerte crítico de las ideas de sacralización del derecho. Su obra es abundante. Entre ellas se encuentra la Introducción a los principios morales de la legislación, su Tratado de las penas y de las recompensas y el Panóptico, del que reproducimos una parte, conservando la redacción de la primera edición en español. Panóptico, memoria sobre un nuevo sistema para construir casas de inspección y en particular casas de reclusión y trabajo forzado. Establecimiento propuesto para guardar los presos con más seguridad y economía y para trabajar al mismo tiempo en su reforma moral, con medios nuevos de asegurarse de su buena conducta y de proveer a su subsistencia después de su soltura. Parte primera. Se hallará un medio de hacerse dueño de todo lo que pueda suceder a cierto número de hombres, de preparar todo lo que les rodea, de modo que hiciesen ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus acciones, de sus relaciones y de todas las circunstancias de su vida, de manera que nada pudiera ignorarse ni contrariar el efecto deseado. No hay duda que sería un instrumento muy enérgico y muy útil, que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de mayor importancia. La educación, por ejemplo, no es otra cosa que el resultado de todas las circunstancias en que un niño se halla. Velar sobre la educación de un hombre es velar sobre todas sus acciones, es colocarle en una posición en que se pueda influir sobre él como se quiera, por la elección de los objetos que se le presentan y de las ideas que se llegan a formar en su imaginación. Pero ¿cómo un hombre solo puede ser bastante para velar de un modo eficaz sobre un gran número de individuos? Y aún, ¿cómo un gran número de individuos podrían velar perfectamente sobre un hombre solo? Porque si se establece, como es preciso, una sucesión de personas que se revelan unas a otras, ya no hay unidad en sus instrucciones ni consecuencia en sus métodos. Sin dificultad, pues, se confesará que sería una idea tan útil como nueva la que diese a solo un hombre un poder de vigilancia que hasta ahora ha superado las fuerzas reunidas de un gran número. Este es el problema que Bentham cree haber resuelto con la aplicación constante de un principio muy sencillo. Y entre los muchos establecimientos a que podría aplicarse este principio, las casas de reclusión le han parecido dignas de merecer la primera atención del legislador. Su importancia, su variedad y su difícil dirección son las razones de esta preferencia. Para aplicar sucesivamente el mismo principio a todos los demás establecimientos, no han más que hacer que despojar a éste de algunas de las precauciones que exige. Introducir una reforma completa en las prisiones, asegurarse de la buena conducta actual y de la enmienda de los presos, fijar la salubridad, la limpieza, el orden y la industria en estas mansiones infestadas hasta ahora de corrupción física y moral, aumentar la seguridad disminuyendo el gasto en vez de hacerlo mayor, y todo esto por una idea sencilla de arquitectura. Tal es el objeto de su obra. El extracto de ella que voy a presentar está sacado del original inglés, que aún no se ha publicado, y bastará para que se forme juicio de la naturaleza y de la eficacia de los medios que en él se proponen. ¿Qué debe ser una prisión? ¿Es una mansión en que se priva a ciertos individuos de la libertad de que han abusado, con el fin de prevenir nuevos delitos y contener a los otros con el temor del ejemplo? ¿Y es además una casa de corrección en que se debe tratar de transformar las costumbres de las personas reclusas, para que cuando vuelvan a la libertad no sea esto una desgracia para la sociedad ni para ellas mismas? Los mayores rigores de las cárceles, los grillos, los calabozos,
solo se emplean para asegurar a los presos, y la reforma de ellos ha sido generalmente descuidada, o sea por una indiferencia bárbara, o sea porque se ha desesperado de conseguirla. Algunos ensayos que se han hecho sobre esto no han sido felices y otros proyectos se han abandonado porque exigían la anticipación de gastos considerables. Lo cierto es que las prisiones han sido hasta ahora una morada infectada, una escuela horrible de todos los delitos y hacinamientos de todas las miserias que no se podían visitar sin horror, porque un acto de humanidad era a veces castigado con la muerte. Sus iniquidades se consumirían todavía con un profundo misterio si el generoso Howard, que murió mártir de las cárceles después de haber vivido apóstol de ellas, no hubiera despertado la atención pública sobre la suerte de estos infelices sacrificados a todo género de corrupción por la indiferencia de los gobiernos. ¿Cómo se podrá establecer un nuevo orden de cosas? Y establecido, ¿cómo se podrá tener la seguridad de que no degenerará? La inspección. Este es el principio único para establecer el orden y para conservarle, pero una inspección de un nuevo género que obre más sobre la imaginación que sobre los sentidos y que ponga a centenares de hombres bajo la dependencia de uno solo, dando a este hombre una especie de presencia universal en el recinto de su dominio. Construcción del panóptico. Una casa de penitencia, según el plan que se propone, debería ser un edificio circular, o por mejor decir, 2 edificios encajados uno en otro. Los cuartos de los presos formarían el edificio de la circunferencia con 6 altos, y podemos figurarnos estos cuartos como unas celdillas abiertas por la parte inferior, porque una reja de hierro bastante ancha los expondrá enteramente a la vista. Una galería en cada alto servirá para la comunicación y cada celdilla tendrá una puerta que se abrirá hacia esta galería. Una torre ocupará el centro y esta será la habitación de los inspectores, pero la torre no estará dividida más que en 3 altos, porque estos se dispondrán de modo que cada uno domine de lleno sobre 2 líneas de celdillas. La torre de inspección estará también rodeada de una galería cubierta con una celosía transparente que permitirá al inspector registrar todas las celdillas sin que le vean, de manera que con una mirada verá la tercera parte de sus presos y moviéndose en un pequeño espacio puede verlos a todos en un minuto, pero aunque esté ausente, la presunción de su presencia será tan eficaz como su presencia misma. Unos tubos de hoja de lata corresponderán desde la torre de inspección centra a cada celdilla, de manera que el inspector, sin esforzar la voz y sin incomodarse, podrá reprender a los presos, dirigir sus trabajos y hacer ver su vigilancia. Entre la torre y las celdillas debe haber un espacio vacío y un pozo circular que quite a los presos todo medio de intentar algo contra los inspectores. El todo de este edificio viene a ser como una colmena cuyas celdillas todas puedan verse desde su punto central. Invisible, el inspector reina como un espíritu, pero en caso de necesidad puede este espíritu dar inmediatamente la prueba de su presencia real. Esta casa de penitencia podría llamarse panóptico para expresar con una sola palabra su utilidad esencial, que es la facultad de ver con una mirada todo cuanto se hace en ella. Ventajas esenciales del panóptico. La ventaja fundamental del panóptico es tan evidente que quererla probar sería arriesgarse a oscurecerla. Estar incesantemente a la vista de un inspector es perder en efecto el poder de hacer mal y casi el pensamiento de intentarlo. Una de las grandes y dobles ventajas de este plan es la de poner a los subinspectores y a los subalternos de toda especie bajo la misma inspección que a los presos, de manera que nada pueden hacer que no vea el inspector en jefe. En las prisiones ordinarias, un preso maltratado por sus guardas no tiene medio alguno de quejarse de estos a la humanidad de sus superiores, y si es mal cuidado u oprimido, tiene que sufrir con paciencia, pero en el panóptico la atención del superior está en todas partes, y allí no puede haber tiranía subalterna ni vejaciones secretas. Los presos, por su parte, tampoco pueden insultar ni ofender a sus guardas, y así se previenen las faltas recíprocas y en proporción son raros los castigos. La administración de la justicia interior es susceptible en este establecimiento de una perfección sin ejemplo. Los delitos serán conocidos en el momento mismo en que se cometan. El acusado, el acusador, los testigos, los jueces,
todos están presentes y el proceso, la sentencia y la ejecución de ella pueden verificarse sin precipitación y sin injusticia en el intervalo de algunos minutos. Las penas pueden ser tanto menos severas cuanto mayor es su certidumbre, y esta misma certidumbre hará muy raros los delitos. Véanse los reglamentos que se han hecho ya en Inglaterra, ya en otras partes, para los hospitales, para las casas de trabajo y para las prisiones, reglamentos que denuncian miras de humanidad y de prudencia, y en los cuales se ve una intención sincera de prevenir los inconvenientes inherentes a estas diferentes reclusiones, una inquietud manifiesta, un temor continuo de que no se desempeñen las obligaciones que ellos prescriben. Los empleados deben ir frecuentemente a las salas y recibir a menudo las quejas. El director está obligado a ver y a examinar a los individuos, presentarse a ellos en el momento en que no le esperan y verlos a lo menos una vez cada semana, y diversos gobernadores están encargados de visitar, de preguntar, de hacer que les presenten los vestidos y los alimentos, de observar la limpieza, la manutención, las horas de trabajo, etc. Estos reglamentos, loables en su objeto, no prueban más que una tentativa infructuosa en muchos puntos para conseguir con grandes esfuerzos y enormes gastos una parte pequeñísima de los buenos efectos que naturalmente produciría la inspección central. No está todo reducido a esto. El principio panóptico facilita además mucho el desempeño de la obligación de los inspectores de un orden superior, de los magistrados y de los jueces, que en el estado actual de las prisiones desempeñan con repugnancia unas funciones que contrastan tanto con la limpieza, el gusto y la elegancia de su vida ordinaria, en los mejores planes formados hasta el día, por los cuales los presos están distribuidos en gran número de cuartos. Es preciso que el magistrado se los haga abrir uno a uno, que se ponga en contacto con cada habitante, que le repita las mismas preguntas y que gaste días enteros en ver superficialmente algunos centenares de presos, pero en el panóptico no es necesario abrir los cuartos, que están siempre patentes a la vista. Una causa bien natural de la repugnancia a visitar las cárceles es la infección y fetidez de estas mansiones, de manera que cuanto más necesario sería visitarlas, tanto menos esperanza tienen los presos de ser aliviados, en vez de que en la casa de penitencia construida sobre este principio no hay asco ni peligro. ¿De dónde podría venir la infección? ¿Cómo podría durar? Luego veremos que se puede establecer en ellas un aseo tan grande como en los navíos del capitán Cook o en las casas de Holanda. Debe también advertirse que en las otras prisiones, aunque sea inesperada la visita del magistrado y aunque sea tan pronta en sus movimientos como sea posible, siempre hay un lugar para disimular el verdadero estado de las cosas, porque mientras se examina una parte se compone y arregla la otra, y hay tiempo para prevenir y amenazar a los presos y para dictarles las respuestas que deben dar. Pero en el panóptico, en el momento en que entre el magistrado, toda la escena se presentará a su vista. Además de esto, habrá curiosos, viajeros, amigos o parientes de los presos, conocidos del inspector y de los otros empleados de la prisión, que animados todos por motivos diferentes, vendrán a añadir fuerza al principio saludable de la inspección y celarán a los jefes como los jefes celarán a los subalternos. Esta gran comisión del público perfeccionará todos los establecimientos que estén sujetos a su vigilancia y a su penetración.